Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con Iván Galindo. Iván es abogado y lo invité porque la verdad lo que yo sé de China me lo ha enseñado él. Entonces, quisiera que empezaras contándonos por qué es importante hablar de China y en ese sentido te quiero hacer dos preguntas, Iván. ¿Cuánta gente salió en China de la pobreza y en qué lapso? ¿Y cómo resolvió China el tema de la contaminación ambiental? Estas preguntas antes de entrar de lleno en el tema de los aranceles, para que veamos la importancia de China como proyecto. Un gusto poder estar aquí contigo, Nuri. Agradezco la invitación a este programa. Respecto a la primera pregunta de cómo China consiguió sacar de la pobreza a más de, porque la cifra es 800 millones de personas en un lapso de alrededor de 10 años, tiene que ver tiene su raíz a partir de los años 80 en las reformas impulsadas por el sucesor de Mao Zedong, que fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es quizá, si bien Mao es el padre de la República Popular China, Deng Xiaoping es el padre de la China moderna. Él realmente es el modernizador de China, y sus reformas impulsadas en la década de los 80 fueron las causantes de lo que hoy actualmente es China, y de haber conseguido el hito de haber logrado sacar de la pobreza extrema. Hay que aclararlo también, de la pobreza extrema no significa que en China no exista pobreza, existe, pero no existe pobreza extrema. Nadie vive con menos de $1 al día en China. Fue a través de esas reformas. Las reformas, lo que se conoce como el periodo de reforma y apertura de China, básicamente lo que se puso sobre la mesa en los congresos del partido y en la Asamblea Nacional de China fue realmente la apertura de su economía. Una apertura que fue selectiva. También es un error considerar que China es una economía capitalista liberal, no lo es. Es una economía más bien mixta, lo que ellos llaman socialismo con características chinas de la nueva era. Y fue establecer zonas económicas especiales en puntos muy concretos de China. Un ejemplo de ellos es Shenzhen, que en la década de los 70 Shenzhen era una provincia con millones de habitantes, pero una provincia eminentemente agrícola, y actualmente se erige como el Silicon Valley de China. Se establecen zonas económicas especiales en donde se baja se hace una baja en los impuestos, se aprovecha la mano de obra cualificada que se generó durante el periodo maoísta, y se aprovecha la inversión estadounidense principalmente en su territorio. Hay que entender eso en un contexto geopolítico. Me parece que sería después del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde hay una defenestración de la figura de Stalin por parte de Khrushchev, y después de decisiones que se toman al interior de la Unión Soviética, existe una pugna entre los soviéticos y los chinos, sobre todo para ver quién era el más puro, el más puro en cuanto a la teoría marxista. En ese orden de ideas, lo que ocasiona es la pugna chino-soviética, y posteriormente la ruptura de relaciones no solo diplomáticas, sino comerciales y de todo tipo. Ok, yo quisiera que para que lográramos llegar al presente, que te refirieras también al tema de la contaminación. Sé que las ciudades de China tenían una contaminación tremenda y lo lograron resolver. ¿Cómo lo lograron resolver? En ese rubro, bueno, la realidad es que China, cuando inicia su catapulta industrial, que empieza realmente de la década de los 90 y la primera década de los 2000, China apuesta por una industrialización masiva, lo que se traduce evidentemente en el uso de combustibles no renovables, de materiales de procedencia fósil, y en su consecuente impacto en la contaminación.
uno puede consultar fotos o videos en internet en donde la ciudad de China a las 6 de la mañana uno piensa que es bruma, pero no, realmente es contaminación, es una contaminación muy seria. Y a partir, yo considero que de la década más bien de los años 2010 en adelante, comienza el proceso de mejora en cuanto a la calidad del aire y en general la calidad del aire a través de diversas disposiciones normativas. La realidad es que China utilizó su maquinaria industrial y apostó por el desarrollo industrial sin importar las consecuencias en el medio ambiente, pero con una perspectiva futura, ¿no? Los chinos sabían que tenían que primero industrializarse a toda costa para conseguir el estatus de una potencia económica y posteriormente implementar medidas de mitigación del cambio climático. En ese sentido, lo que hacen los chinos es, una vez conseguido ya un tejido industrial importante en zonas importantes del país, implementar medidas legislativas para la reducción del cambio climático. Incluso uno lo puede ver en las energías renovables que utilizan y en el caso muy concreto de los vehículos. China es un país en donde la gran mayoría de los vehículos ya son de eléctricos. No quiere decir que el vehículo eléctrico sea no contaminante en sí mismo. El proceso de elaboración de las baterías con el litio implica una deforestación o contaminación ambiental. Sin embargo, eso posteriormente se refleja en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la apuesta al desarrollar nuevas tecnologías para reducir los efectos del cambio climático a causa de su desarrollo industrial. Lo que en síntesis puedo decir es que los chinos planificaron bien su economía, entendieron que en un primer paso tenían que apostar a una industrialización que efectivamente produciría millones de toneladas de contaminación, pero a la larga lograrían obtener una industria que les permitiría ir mitigando poco a poco esos niveles tan escandalosos de producción de gases de efecto invernadero y en general de polución. Y ahora vemos un país en donde sus vehículos son eléctricos, incluso hasta, bueno, eso suele ser otro tema, pero que ya no existe prácticamente el dinero físico allá, todas sus transacciones se hacen por vía internet, pero eso es otro tema. Ok, y yo creo que es muy importante. Vi trenes, por ejemplo, que solo se cargan en las estaciones, porque los niveles de carga de las baterías que tienen son muy rápidos. Y además ellos tienen un planteamiento que me llamó mucho la atención, de que ahora la industrialización se va a lograr precisamente mitigando el cambio climático, que esto es lo que va a traer riqueza a los países. Todas las acciones de mitigación del cambio climático, como producir coches eléctricos, ¿no? Pero quisiera un poco que retomemos el tema que nos reúne aquí. ¿Tú crees que el hecho de los aranceles recientes a China, tanto el 10% general como lo que tiene que ver con acero y demás, van a cambiar la configuración del comercio mundial, van a afectar la presencia de China en digamos, el mercado mundial? Y sobre todo, ¿crees que se abre una era de proteccionismo que va a cambiar las cosas y va a permitir que Estados Unidos tenga una hegemonía nuevamente? Vamos por etapas porque es una pregunta muy amplia. Primero hay que entender el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos como no una persona, sino como un movimiento, o la incubación de un movimiento. Ya no es Trump o Donald Trump en sí mismo. Deberíamos empezar a analizar la figura como el iniciador de un movimiento que podemos llamar simplemente trumpismo. Y ese trumpismo, incluso si posiblemente pueda romper el bipartidismo en Estados Unidos en las próximas fechas. El Trump de esta nueva administración tiene un cambio muy importante con el Trump de la primera. Quizá obtuvo experiencia de su primer mandato en Estados Unidos y ahora está implementando medidas más allá de lo que muchos expertos vaticinaban. En ese sentido, las medidas de Donald Trump de imponer
10 y 15% de aranceles a diversos mercancías procedentes de China, incluso hasta restringir el acceso de prendas, de mercancías de bajo costo, como las que proporciona Temu y Shein, que también fue una de las medidas que implementó hace una semana. Hay que analizar en el contexto de que Estados Unidos, yo lo consideraría desde los años 80 para la actualidad, está sufriendo un proceso gradual de desindustrialización. Hay que entender que un país no puede ser soberano si no tiene industria local. La industria local es lo que realmente genera o propicia que un país sea completamente soberano. En ese orden de ideas, el hecho de que Trump imponga aranceles, y realmente Trump es un proteccionista, por mucho que algunos, en este caso como el presidente de Argentina, porque piensa que es liberal, pero no es cierto, bueno, es un proteccionista, debe de entenderse en el contexto de que entiende que Estados Unidos sufre un proceso grave de desindustrialización, y si analizamos la historia del desarrollo industrial de las principales potencias económicas, que nos podemos ir desde la Alemania de Bismarck hasta el Estados Unidos del siglo finales del 18 y principios del 19, el Japón de la Revolución Meiji, y evidentemente la Inglaterra de la primera revolución industrial, hasta la China actual, todas y cada uno de esos procesos de industrialización pasaron por una fase de proteccionismo. Yo considero que Trump ha identificado ese problema que tiene Estados Unidos con que no puede competir realmente con las mercancías y con la industria principalmente china, y entiende que bajo esa lógica debe de aplicar medidas arancelarias que protejan la industria local. Pero eso tiene a la vez tendría que impulsar la industria local, porque efectivamente, es decir, si no es como los neoliberales acá, ¿no? Que plantearon, vamos a privatizar todo, esto va a ser muy exitoso, y luego no tenían inversiones. Sí, efectivamente, ese es un problema que al menos yo en este momento no sé si va a lograr solventar Trump. Quizá incluso que las medidas arancelarias son métodos de presión para llegar a unas negociaciones más beneficiosas para Estados Unidos, okay. Pero y hay que tenerlo en cuenta. A Canadá y a nosotros nos impuso el 25% y a China no superó el 15%. Ajá. Yo entiendo ahí. Claro, bueno, aquí todavía no, estamos en pausa. Ajá, está en pausa de 30 días, sí. Pero la idea es que desde un primer momento Trump impulsó esas tarifas a las importaciones de productos de procedencia mexicana y estadounidense, porque en su lógica de empresario, y eso quizás se ve en sus libros de negociador, entiende que las negociaciones con China y con Rusia no son las mismas negociaciones que puede tener con otros países que él, no digo que sea así, pero él considera débiles. Claro, ¿no? Pero volvamos a China, porque Trump es todo un tema y como que tiene un efecto hipnótico que hace que solo hablemos de Trump. Sí. Volvamos a China. Más o menos el Producto Interno Bruto chino depende entre un 20 y 30% de las exportaciones chinas. Y en realidad China tiene un muy sólido mercado interno, porque son 1.400 millones de personas. Entonces, ¿tú crees que esto va a afectar la economía china y la presencia china en el mundo? No, de hecho creo que esta segunda edición, porque para mí es la segunda edición de la guerra comercial, es una guerra comercial contra China 2.0, que la está repitiendo a una escala quizá más baja que la primera de Estados Unidos. Es que es inevitable relacionar este tema con Estados Unidos. En la primera administración de Trump, la guerra comercial con China y la guerra, prácticamente su lucha en contra de Huawei, ¿no? Ajá. Vemos actualmente que las medidas que implementó proteccionistas no funcionaron, porque Huawei actualmente ya tiene su propio sistema operativo, el Harmony OS, y actualmente las empresas tecnológicas chinas están empezando a desarrollar sus propios semiconductores, sus propios
microchips de alta gama, y lo único que creo que va a provocar estas medidas arancelarias va a ser el fortalecimiento interno de China. China respondió también imponiendo un 10 y 15% a la importación de diversos mercancías y bienes y servicios a Estados Unidos, pero no creo que sea una debilidad. China tiene 1.400 millones de personas, por sí mismo es una civilización milenaria que no va a ser derrotada. Eso creo que incluso hasta el presidente estadounidense lo debería de entender, y no va a ser fácil provocar algún tipo de crisis o algo que afecte al pueblo chino. Hay que entender también que China está sufriendo un proceso de transitar de un país de ingresos medios a un país de ingresos altos. Ese periodo de transición implica riesgos, ¿no? Porque China actualmente, si bien tiene 1.400 millones de potenciales consumidores, lo que no significa que se incentive el consumo. De hecho, actualmente China, y uno lo puede ver incluso hasta en la calle, el chino promedio es muy ahorrador, tiende mucho al ahorro. El ahorro en sí mismo no es beneficioso del todo para una economía mixta como la de la China, que necesita pero sí del para consumo, la vida de las personas, pero sí para la vida de ellos. Entonces lo que ha venido haciendo China es convertirse en un país rico que ahorra y eventualmente tendrá que transitar a un país que consume. El problema aquí es que podría significar que las restricciones pudieran hacer algún eco en la economía china, pero no lo creo. La verdad es que no creo que... Es decir, estamos hablando de que China es hoy la principal economía del mundo, Sí. ¿no? Y en cuanto a nivel de la aceleración de su producción, ¿no? Aunque Estados Unidos todavía juega un papel muy importante, pero ¿qué puede pasar? Es decir, porque yo también veo que China lo que ha abierto son mercados en otra dirección y relaciones, por ejemplo con África, Tailandia, etcétera. Entonces, esto que está pasando, aparte de ser, como dices, una guerra comercial y tener consecuencias económicas, va a tener también consecuencias políticas, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a configurar el mundo, crees tú, en las próximas décadas? ¿Vamos a pasar de un mundo unipolar, con un imperio, a un mundo multipolar, con varios polos, o tres polos? ¿O cómo lo ves tú? Porque también, bueno, están estos acuerdos de China con Rusia, etcétera. Yo creo que el mundo está marchando una tripolaridad, que en sí misma es una multipolaridad, pero hay que ser mucho más específicos en este punto. Desde el gobierno de Barack Obama se forzó a China a una alianza con Rusia. De hecho, si no me equivoco, lo que es de la década de los 90, cuando ocurre el desmantelamiento de la Unión Soviética y surge la Federación Rusa y varios partes de la Unión Soviética adquieren el estatus de estados, había intenciones de las autoridades rusas de una aproximación con la Unión Europea y con la OTAN, e inclusive llegó a haber un momento en donde se planteó la adhesión de Rusia a la OTAN. Okay. El problema es que la OTAN se construyó en contra de Rusia. No iba a ocurrir esa situación. En la conferencia de Múnich, que si no me equivoco fue en el 2002 o 2003, el dato no lo tengo muy concreto, ocurre esa declaración, una declaración del que sigue siendo presidente de la Federación Rusa, en donde manifiesta su inconformidad hacia el trato que Occidente le está dando a Rusia. Posteriormente vienen los gobiernos y es que eso es independiente en Estados Unidos, puede ser demócrata o republicano, pero los dos son profundamente antichinos. Las intenciones, en este caso el gobierno de Barack Obama, de las hostilidades que inicia el gobierno de Barack Obama en contra de la República Popular China. Esos dos hechos, esos dos acontecimientos
constriñen a las dos superpotencias, una superpotencia militar que es Rusia y una superpotencia geoeconómica que es China, a buscar una alianza estratégica que provocó que en el año, que me parece que en el año 2022 el presidente de China y el presidente de Rusia se reunieran más de 60 veces. Ok, pero volvamos un poco al momento actual. Tú dices un mundo tripolar y tú me enseñaste a mí el peso de Irán en el mundo. Entonces, creo que hay otros polos como los BRICS, ¿no? Es decir, todo lo que es Brasil, India, otras economías que tienen un peso también, esta economía, México. ¿Y tú crees verdaderamente, Rusia en este momento no es más productivo que Europa? No. Ha decaído muchísimo, realmente es importante a nivel armamentista, pero no a nivel del desarrollo tecnológico. Entonces, ¿crees en un mundo tripolar o en un mundo multipolar como salida de esta crisis? Yo considero que así, yo creo que con la información y los análisis y las herramientas de análisis que contamos actualmente, consideraría que el mundo marcha es un mundo tripolar. Creo yo que no es del todo cierto que Rusia tiene un subdesarrollo en materia científica. De hecho, ingenieros científicos rusos. Hay una alianza, por eso se llama alianza estratégica entre Rusia y China, porque esa cooperación trasciende a todos los rubros del desarrollo de un país. En este sentido, científicos rusos se educan en universidades chinas y viceversa. Yo creo que el mundo marcha hacia un mundo tripolar. Ese mundo tripolar estará, yo considero que se definirá en zonas de influencia. Cada uno de los tres polos, que para mí son, si no los digo en orden de ningún tipo, Estados Unidos, Rusia y China, contarán con sus propias zonas de influencia, y esas zonas de influencia no permitirán la injerencia de las otras potencias de sus zonas de influencia. Y al final también estamos a la expectativa de lo que ocurra en otras regiones del mundo. Medio Oriente es estratégico principalmente para Rusia, por el tema de su necesidad de salir a mares calientes. La caída de Bashar al-Assad en Siria, al menos yo lo interpreto así, fue algún tipo de negociación que pudo haberse tenido para que Estados Unidos parara el flujo de armas y de financiamiento en la guerra con Ucrania, y eso sirve también para acercarse a Irán, porque Irán es uno de los principales objetivos de Estados Unidos, que tampoco creo que ocurra nada con Irán, porque Irán no es una potencia menor en Medio Oriente, y los BRICS juegan un papel importante. Y se ve, independiente. En el caso de Brasil es muy paradigmático. Lula actualmente es el presidente de Brasil, y anteriormente fue Jair Bolsonaro, y los dos formaron parte de los BRICS. Al parecer no se logra entender también la dimensión geopolítica que tiene Brasil, que es la principal economía de Latinoamérica, el país más poblado de Latinoamérica, y que incluso, según sé, el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, suele tener independientemente del gobierno que llegue, suele tener su propia línea en materia diplomática. Y tiene una relación muy fuerte con China, Brasil. Muy fuerte, ¿no? O sea, Bolsonaro era un trompista. Bueno, es que Bolsonaro era un trompista, un simpatista de Trump muy fuerte, claro. Pero él sabía que no podía romper con China, claro. Ni romper con los países que integran el BRICS, porque claro. el BRICS se está encaminando, e incluso en la pasada conferencia en Kazán se exploró la posibilidad de que los BRICS expidieran su propia moneda. Okay. Eso es una afrenta directa a Estados Unidos. Es un cambio enorme, y a Japón. Sí. Pero tenemos que ir concluyendo, pero hay algo que te quiero preguntar. China en el pasado tuvo que idear la ruta de la seda para hacer llegar todos sus productos a Europa. La ruta de la seda era atacada por bandidos, fue algo mítico. Y
Ahora, el gran tema de China también es el acceso al Océano Atlántico, porque sale hacia el Pacífico. Por eso Trump plantea cerrar el Canal de Panamá, posesionarse del Canal de Panamá. Pero aquí tenemos el ferrocarril transísmico. Entonces, yo quisiera saber tu opinión sobre eso. ¿Crees que China está en riesgo, como en la época de la Ruta de la Seda, de poder acceder al Océano Atlántico y a poder llevar sus productos a todo el mundo? No creo que tampoco eso ocurra. Partamos desde el principio de que la deuda externa de Estados Unidos con China, porque China es su principal tenedor de bonos, creo que tiene el 9% de los bonos de la aunque el deuda principal acreedor es Japón, ¿no? Ajá. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Al final eso repercutirá negativamente en Estados Unidos. No se entiende, quizá no se logra entender la dinámica actual. No creo que ocurra ese desbanco, porque incluso hay que tener en cuenta que otra nación centroamericana que tiene excelentes relaciones con China es Nicaragua. Incluso se ha planteado la posibilidad de que China construya un canal en Nicaragua. Un canal en Nicaragua que podría reemplazar el canal de Panamá y poder, tan importante es el canal de Panamá para Estados Unidos que Trump no tardó ni una semana en hacer esa amenaza y conseguirla. Claro. Es importante, pero sí. Hay más Nicaragua tiene excelentes relaciones con China. Y el transísmico, ¿no? Y existen otras alternativas que se pueden poner sobre la mesa. Creo que en este sentido México tiene una situación geográfica extraordinaria. Claro, con tenemos los dos océanos. Dos océanos, conectamos a Norteamérica, la parte norte de América con Centro y Sudamérica. Tenemos una situación geográfica extraordinaria y que puede ser utilizada en beneficio de nosotros. Recordemos que también uno de los eslóganes del gobierno chino suele ser el ganar, ganar, ¿no? Ajá. Y que eso lo diferencia fundamentalmente de Estados Unidos, mientras Estados Unidos tiene una historia del siglo pasado caracterizada por golpes de Estado e imposición de títeres, no solamente en Latinoamérica, sino en África, principalmente países pobres. Sí. China tiene un historial de no meterse en la política interna de los países, centrarse únicamente en los negocios y establecer acuerdos comerciales beneficiosos para todos. En ese sentido, creo que la situación de México, a pesar de lo turbulento de las relaciones internacionales actuales y los 4 años que se vienen, e incluso yo pronosticaría después de 4 años el trumpismo continuará. Hay que hacernos a la idea de eso, porque hacernos a la idea de eso implicaría tomar precauciones. Actualmente esta situación nos permite a nosotros obtener mejores acuerdos comerciales, pues igual no solamente con China, sino con muchos países del mundo. Al final la política proteccionista de Trump no está simpatizando a prácticamente ningún gobierno del mundo y eso podría propiciar su aislamiento. Claro. Y eso, digamos, es lo que al menos yo visualizo con las Me parece análisis que tenemos. Muy hermosa la conclusión, la verdad, porque realmente se abren muchas posibilidades para nuestro país. Y es cierto, todo este mundo de imperios, de grandes naciones, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que al final los pueblos también tienen la palabra, ¿no? Sí. Tienen la palabra en Medio Oriente, tienen la palabra aquí con la transformación en toda América, y en Estados Unidos también los pueblos tienen la palabra. Así que nunca dejemos que nos quiten la esperanza. Entonces, pues le queremos agradecer mucho. Iván, no sé si quieres decir algo como conclusión, despedida. Creo que la experiencia de los 40 años de desarrollo económico, no, son más, bueno, la experiencia de los años 80 así como 40 años a la actualidad de la República Popular China nos pueden proporcionar enseñanzas muy importantes de lo que puede ser un pueblo organizado y un pueblo consciente de sus propias fortalezas y debilidades incluso. Los chinos consideran el siglo XIX como su siglo de la humillación, y de ese siglo de la humillación
florecieron. Creo yo que nosotros en Latinoamérica hemos tenido mucho tiempo aletargados, dormidos quizá, sometidos por diversas naciones, divididos, pero eso no tiene que significar, nosotros tenemos nuestro propio siglo de la humillación y eso no tiene que significar que nos venzamos, nos derrotamos, nos rindamos ante las adversidades. Hemos demostrado que podemos salir de las adversidades y el ejemplo de la República Popular China creo que es el ejemplo ideal que nos permitirá a nosotros aplicar sus enseñanzas, pero adecuarlas a nuestra propia situación. No replicar, no imitar, sin criticar, ¿no? Es tomar lo mejor de esa experiencia histórica y aplicarla a nuestra propia idiosincrasia. Ok, muchísimas gracias. Creo que es una cosa muy bonita, que aprendimos todas y todos mucho de Iván, realmente, y lo teníamos que parar porque sabe mucho más de lo que dice. Entonces, gracias Iván y nos vemos en la próxima.